¿qué onda? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien, espero que estén listos para escuchar historias de terror. Mi nombre es Ari y sé bienvenido a un capítulo más de Ari te cuenta. Estoy muy emocionada porque escuches estas historias que realmente pues están un poquito interesantes, a mí me atraparon. Quiero que las escuches y pues quédate para escuchar este capítulo. Mi nombre es Ari y te doy la bienvenida a mi podcast. Vamos a empezar con la primera historia. La primera historia le sucedió a una chica que se llama Beatriz. Ella tiene una tía que se llama Claudia, la cual trabaja en un hospital cuyo nombre pues todos conocemos, ya que este es un sistema de hospitales públicos. Ella es de Zacatecas y cuenta que su tía actualmente es enfermera de ese hospital. Ella pues es una tía joven, es una tía de la típica tía, ya saben, que se lleva con sus sobrinas, se lleva súper bien. Entonces pues ambas son fanáticas de las historias de terror, pero ellas personalmente nunca habían tenido una historia que les hubiera sucedido a ellas, ¿no? Entonces Beatriz nos cuenta que su tía Claudia ella nos cuenta que su tía estaba de turno en la noche. Ella era nueva, no había tenido pues oportunidad de tomar ese turno y pues le tocó la guardia en este hospital, ¿no? Cuenta que en este hospital específicamente ya había una leyenda, pero ya saben pues que es muy típico que en todos los hospitales se escuchen ese tipo de cosas, pero ella pensaba que precisamente era solo eso, como pues leyendas o mitos que se contaban en este lugar. Entonces pues ella nos cuenta que una noche su tía tenía aproximadamente una semana en ese turno cuando pues le tocó ir a revisar los cuneros. Ella estaba en el área de pues las mamás, las que se acababan de aliviar, y pues le tocaba, ella me cuenta que hay como un horario, hay ciertos horarios en los que pues tienen que ir a revisar que todos los pacientes estén bien, y parte de eso pues era revisar a los cuneros, ¿no? Cuenta que iba a revisar a los cuneros, ella se llevaba bien con sus compañeros, pero ya la habían advertido que se escuchaba mucho cosas sobre un niño que desaparecía, pero no era precisamente una entidad buena. Esto pues a ella le causaba pues al principio como que gracia cuando estaba en la mañana, pero ya cuando le tocó pasarse la noche pues ya fue como que lo fue pensando más, ¿no? Sobre todo por los recorridos que se tenían que dar en la noche, ¿no? Esa noche le tocó dar el recorrido a ella, por lo que sus compañeros le pidieron que pues fuera. Le ofrecieron que alguien más fuera con ella, pero pues ella quiso verse valiente y dijo, no, yo voy sola. Estaba justo en los cuneros cuando de repente ve a un niño de aproximadamente 2 años que estaba caminando lentamente por los cuneros. Ella pues se sacó mucho de onda, ya que no estaba como en el área de niños y ella no le había tocado ver a un niño con esas características, además de que no era horario de visita. Entonces pues eso le sacó mucho de onda y al principio pensó que no sé, o sea, a lo mejor pues era un familiar de alguien, pero como les repito, no era horario de visita. Entonces pues ella se sacó muchísimo de onda y empezó a hablarle al niño, empezó a hablarle para pues ayudarlo, ¿no? El niño estaba de espaldas, pero caminaba pues a sentido contrario de ella, ¿no? Ella le hablaba, pero estaba segura que pues sí la estaba escuchando. Fue cuando el niño aproximadamente después de 2 minutos dejó de caminar hacia el lado contrario y se quedó parado. Ella cuenta que estaban a casi 2 metros de distancia cuando pues estaba a punto de decirle, o más bien de tocarle el hombro, ¿no? Y este niño se da la vuelta. Cuando este niño se da la vuelta, ella se lleva el susto de su vida porque se encontró a un niño que tenía la cara desfigurada completamente. Entonces ella pues se asustó demasiado. Al principio ella pensó que era pues un niño que acababa de llegar de emergencia y por una u otra cosa pues no sé, había llegado ahí, ¿no? Entonces enseguida empezó a pedir ayuda a sus compañeros para que lo auxiliaran, ¿no? Porque pues sí, como les recuerdo, él tenía heridas pues demasiado graves, entonces ella se asustó mucho.
Empezó a gritarle a sus compañeros que le ayudaran, pero pues a la hora que ellos llegaron, ella pues quiso señalarles y llevarlos para donde estaba el niño y ya no había nada. Ellos pues también se alarmaron porque, como les recuerdo, las heridas eran muy profundas, entonces empezaron a revisar las cámaras y le hablaron al guardia, pero justamente en la hora en la que la tía estaba prácticamente siguiendo a este niño, se ve en las cámaras como ella no sigue a nadie, o sea, no hay nadie más que ella en esa grabación. Entonces ella se asustó demasiado, de verdad que pues me cuenta que desde ahí trató de pedir su cambio, pero pues son horarios que les van tocando, ¿no? Entonces sí fue demasiado difícil y desde ahí pues cuenta que ella no va sola a dar los recorridos y sus compañeros le comentan que era el niño que se aparecía, ya que cuentan que hace mucho tiempo hubo un niño que falleció a causa de un accidente que iba muy mal herido. Entonces pues se le apareció el niño en el hospital. Yo he escuchado diferentes historias sobre hospitales. Personalmente a mí no me gustan los hospitales, pero creo que pues sí deben de guardar demasiada energía, ya que pues ahí diariamente se van y llegan vidas nuevas, ¿no? Entonces pues sí, es un lugar creo que muy tenso y de mucha actividad. Déjenme saber si ustedes tienen alguna historia que les haya sucedido, que me quieran contar, y sobre todo cuéntenme qué es lo que opinan, si ustedes también han pasado por alguna experiencia similar en un hospital. Sé que no son muy agradables, pero quisiera escuchar sus historias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente historia. Esta historia le sigue sucediendo a una mujer que se llama Carmen. Ella es de Cancún. Ella nos cuenta su historia. Ella pues nos cuenta que hace aproximadamente 3 años pues quedó viuda. Ella consideraba que estaba casada con el amor de su vida, ¿no? Él era una persona que tenía un horario pues bastante variado, ya que tenía un muy buen puesto en su trabajo, y pues nos cuenta que de repente hubo un tiempo en el que las llegadas tardes empezaron a ser muchísimo más pues continuas y ella se le empezó a hacer demasiado raro, ya que pues empezó a tener indicios de que su esposo le estaba siendo infiel. Ella realmente pues nunca lo pudo comprobar hasta ese día. Una noche él le avisó que iba a llegar tarde porque había salido de viaje de negocios. Entonces pues le dijo prácticamente que iba a llegar al día siguiente. Entonces pues ella pues se le hizo muy sospechoso, ya que pues no le había comentado anteriormente de ese viaje de negocios. Entonces pues tenía la sospecha, pero decidió como pues dejar a que las cosas fluyeran y a ver qué pasaba, ¿no? Cuando eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, cuando recibe una llamada. Ella recibe una llamada y esta persona que estaba ahí le cuenta que si ella es Carmen, que si su esposo es tal, no voy a decir el nombre pues por respeto a él. Entonces ella le dice que sí, que ella es su esposa, que había pasado. Ella para empezar nos cuenta que también se había dormido como con una sensación extraña, pero él se lo atribuyó pues a este sentimiento de que pues probablemente su esposo le estaba siendo infiel. Y bueno, le hablaron y le dieron la noticia de que su esposo había fallecido y que tenía que pues ir a reconocer el cuerpo, ¿no? Ella pues se saca muchísimo de onda. Ella le habla a una vecina para que se quede a cuidar a sus hijos y va a reconocer el cuerpo. Cuando llega se entera que en el accidente no solamente murió su esposo, sino que él venía con otra mujer, y es ahí donde comprobó que efectivamente él estaba siendo infiel con una chica de su trabajo. Básicamente era su secretaria. Pero bueno, aquí no empieza lo paranormal. Todo empieza una semana después de que a él lo entierran. Ella cuenta que por las noches ella empezó a sentir como si en alguna hora determinada, cuando él pues llegaba en el momento que estaba vivo, se empieza a sentir como que su colchón se hunde y como si pues caminaran, ¿no? Básicamente la misma rutina que tenía su esposo. Ella se saca muchísimo de onda, pero cree que solamente es su imaginación o su tristeza por todo lo que pasó, ¿no? Pero pasan los meses y todo empieza a ser más continuo. Más bien no deja de suceder. Y empieza a tener sueños o pesadillas más bien, donde él le pide disculpas por lo que había pasado.
Es aquí lo raro, ya que ella pues realmente no sueña con recuerdos, sueña con que él se pide o se disculpa con ella después de todo lo que pasó. Ella también sueña con la mujer, sueña con esta chica, sueña que le pide disculpas, y él en una noche, en un sueño, le dice que por favor lo perdone, le dice que no fue su intención lastimarla, pero que por favor cuide a sus hijos. Ella cuenta que realmente pues ella le contestó en el sueño que ya lo había perdonado y que pues se fuera a descansar en paz. Ella le contesta que no se preocupe, que ella pues lo perdonó y que lo quiere dejar descansar en paz. Desde ahí empezó a hacerse costumbre de que todas las noches, empezó a hacerse costumbre que toda la noche pues escucha y siente como ese colchón se hunde, y últimamente ha sentido que todos estos sentimientos son más continuos, incluso siente como le jalan la cobija. Ella actualmente está empezando una relación y su actual pareja ha empezado a tener estos sueños donde sueña con el ex esposo de su novia, ¿no? Y esta persona cuenta que él no la deja vivir en paz, ya que pues le está como afectando en su relación. Y es muy curioso, ya que ella cuando comenzó la relación pues sí le comentó de que pues estaba viuda, pero nunca le enseñó una foto de su esposo, nunca le dijo mira, él es mi ex esposo ni nada. Y pues esta persona empezó a tener sueños con el señor y le describe a la persona, y cuando ve una foto del ex esposo se confirma que efectivamente él es el de los sueños. Ella realmente ahorita no sabe qué hacer, no sabe si pues qué puede hacer para poder hacer que él descanse en paz y que la deje vivir su vida. Vamos a pasar con la siguiente historia. Esa historia le sucedió a un chico, él se llama Roberto, actualmente está haciendo su servicio como médico. Él pues cuenta que es un proceso como parte de su carrera, el cual consiste en que pues van a otras partes a dar servicio. Él nos cuenta que pues por la ubicación y por las plazas le tocó pues ir a un lugar el cual está pues lejos de donde él vive. Él es de Sonora y le tocó dar servicio en una comunidad indígena que queda por unas montañas. No puedo revelar como que la ubicación por pues cuestiones personales de disponibilidad de médicos. Y bueno, él nos cuenta que pues fue enviado a este lugar. Al principio cuando llegó fue un poquito difícil adaptarse, ya que pues cuenta que como él es relativamente joven, él pues sentía como que no tenían confianza en él, como que las personas que vivían ahí no lo tomaban en serio. Pero pasó aproximadamente un mes cuando pues las personas se encariñaron con él y lo ayudaban demasiado. Me cuenta que desde el primer día que llegó solamente hubo una advertencia que pues los habitantes le dieron, ¿no? La primera pues que se cuidara mucho, y como parte de esto le pidieron también que no saliera de noche, que era muy peligroso, y que pues escuchara lo que escuchara no saliera. Era como pues algo que se le hizo muy extraño, pero también pues estaba en un lugar lejos y pues ya saben, México. Entonces pues él decidió pues hacerles caso. Pasó aproximadamente un mes dando servicio, todo estaba súper bien, las personas pues cada día lo aceptaban más, y pues él conocía prácticamente a toda esa comunidad, porque como les comento eran pocas personas y pues él ya conocía a todos, ¿no? Dice que por las noches pues no se escuchaba nada raro, y pues él como que empezó a tomar una confianza de que no pasaba nada, y pues se le hizo fácil quedarse pues despierto a pues altas horas de la madrugada, pues viendo la tele y eso, ¿no? Era pues aproximadamente las 3 de la mañana de un viernes 27 de octubre que empezó a escuchar como que pues todo estaba muy tranquilo. Ya se iba a dormir, pero empezó a escuchar a los perros que empezaron a ladrar. Él pues pues alarmó un poquito, ya que anteriormente todo estaba muy en silencio, y pues se sacó de onda, ¿no? Pero se acordó de la advertencia que le dieron pues los habitantes desde el primer día que llegó, en el cual le dijeron que escuchara lo que escuchara no saliera. Era mejor pues aparentar como que no había nada, ¿no?
Entonces él pues se sacó mucho de onda, pero pues hizo como que no escuchó nada, ni siquiera se quiso parar a prender las luces, ya que pues de ser algo era mejor que pensaran que no estuviera en casa. El lugar donde él estaba tenía pues dos salidas, una por la parte de enfrente y una por la parte trasera, y las casas estaban bastante alejadas una de la otra, ya que para llegar a la casa de algún vecino él tenía que recorrer aproximadamente una cuadra. Este lugar era pequeño, pero pues tenía las comodidades suficientes para que él pudiera vivir ahí. Y bueno, se llegó esa noche cuando de repente pues se dejaron de ladrar los perros y empezó a escuchar como pasos fuera de su casa. Él se sacó mucho de onda, pero pues igual pensó que a lo mejor, no sé, algún vecino estaba ahí, pero pues ellos como que ya tenían... estaba en su casa, no en el consultorio, entonces pues para alguna emergencia pues él sabía que lo primero que harían es llegar y tocar y pues decirle su nombre, ¿no? Aparte de que pues sus vecinos ya tenían como que su número de casa y pues podían hablarle, ¿no? En cualquier emergencia, aunque eran pocas las personas que tenían teléfono, pero pues por lo general en alguna emergencia pues siempre se manejaban de esta forma, ¿no? Entonces él se sacó muchísimo de onda porque empezó a escuchar pasos, pero nunca escuchó a alguien identificándose como pues que iba a buscarlo. Y de repente los perros empezaron a ladrar de nuevo. Lo que más le asustó fue que en determinado momento él sintió como si alguien quisiera abrir la casa, y pues ahí sí fue como que dijo no, pues algo está mal, y se empezó a sentir en peligro. Él pues igual no quiso demostrar que había alguien en la casa. Pasaron aproximadamente 5 minutos cuando él pues de repente dejó de escuchar que querían abrir a su casa y empezó a escuchar como si tocaran la ventana, o sea, no golpearla para pues tocar y que abrieran, más bien como tratándola de pues abrir, y pues afortunadamente las ventanas tenían seguro. Entonces él pues se sacó muchísimo de onda. Fue tanto la desesperación de lo que sea que estaba fuera por abrir, que él empezó a tener miedo y empezó a considerar salirse por la puerta trasera, ya que pues atrás no había escuchado nada. Habrían perros afuera que igual seguían ladrando muchísimo, y en algún momento él sí pues abrió la puerta trasera con muchísimo cuidado y empezó a correr hacia la casa de un vecino. Él obviamente iba pues muy asustado, ya que en algún determinado momento del recorrido lo que sea que estaba afuera lo podía ver, y pues en su determinado momento correr hacia él, ¿no? Entonces él estaba muy asustado y no pudo evitar voltear para su casa y ver la entrada principal, ¿no? Cuando su sorpresa fue ver a una mujer con un vestido blanco, como muy pues antiguo, y pues él se saca muchísimo de onda y ve que hay como un camino de sangre que pues da para su casa, ¿no? Él se asusta mucho y pues llega a la casa de un vecino, pero pues él primero él ve este camino de sangre y se saca muchísimo de onda. Él piensa que probablemente esta mujer pues lo estaba buscando porque necesita ayuda, ¿no? Entonces se queda a medio camino y no sabe si ir a la mujer o ir a la casa de su vecino a pedir ayuda. Y pues desde entonces fue a tratar de ayudar a la mujer. Cuando iba, pues, ¿qué será? Estaba a unos 5 metros de distancia de ella, cuando de repente la ve bien de la cara y se da cuenta que su cara era prácticamente puro esqueleto. Él se asustó muchísimo y esta pues mujer trató de tocarlo y de pues ir hacia él, y él empezó a correr hacia la casa de su vecino. Empezó a gritar desesperado y pues los vecinos salieron, y cuando pues fue con los vecinos les contó lo que había visto. La sorpresa fue que los vecinos no estaban para nada, estaban como alarmados o sorprendidos por lo que él había visto. Entonces fue cuando le confesaron que efectivamente cuando le dijeron que no saliera de noche era porque pues se decía que se aparecía la mujer de blanco, ¿no? Y pues habían antiguos doctores que pues habían pasado por algo similar y por esta razón decidían irse del pueblo, y ellos no querían perder a otro médico. Bueno, ahora vamos a pasar con esta última historia. Esta última historia le sucedió a Bianca. Ella tiene una mejor amiga. Esta mejor amiga se llama Fernanda y actualmente están
pues cursando la prepa juntas. Ellas dos pues viven en Morelos y pues básicamente pues son mejores amigas, ¿no? Bianca me cuenta que hace aproximadamente 3 años falleció su hermana. Desafortunadamente la perdió y pues ahora ella es hija única, ¿no? Ella pues me cuenta que la relación con su amiga es muy buena, realmente pues esta relación le está ayudando como pues a una vida más agradable, tratar de superar un poquito lo que le dejó esa pérdida de su hermana, ¿no? Actualmente ella pues son muy amigas y me cuenta que es muy común que ellas hagan pijamadas, se queden a dormir en la casa de la otra. Una noche de tantas pijamas que habían hecho, estaban básicamente en su casa, estaban en su cuarto, estaban pues aburridas y empezaron a contar historias de terror. Ellas pues me cuenta que son fanáticas de esto, pero nunca lo hacen de noche, ¿no? Entonces se animaron a contar sus historias de terror y a la hora de dormir, típico que les empezó a dar miedo para dormir. Entonces ellas realmente al principio su plan era dormir juntas, pero pues fue en una época del año en la que estaba haciendo demasiado calor, ¿no? Entonces pues Bianca le propuso a Fernanda que se durmiera en la cama de su hermanita. Esta cama, pues, ellas, su hermana y Bianca dormían juntas en el mismo cuarto, ¿no? Pero pues cada quien tenía su cama. Esa cama no la habían quitado, pues realmente era como muy simbólico para ellos, todavía no estaban preparados. Entonces Fernanda le propuso a Bianca que sí se podía dormir en esa cama y se fue a dormir a su cama, ¿no? Entonces se quedaron dormidas sin problema, empezaron a ver caricaturas y se quedaron dormidas. Bianca me cuenta que eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando de repente ella se despertó así de la nada. Tenía la luz apagada y me cuenta que empezó a tener como un ataque de ansiedad, le empezó a dar mucho miedo, no sabe por qué, nunca se había sentido de esta forma y su hermana nunca había representado como que algo de miedo para ella, ¿no? O sea, pero justamente esa noche se empezó a acordar demasiado de su hermana, empezó a tener pues prácticamente un ataque de ansiedad, ¿no? Ella pensaba que era la única que estaba despierta cuando de repente escucha que su amiga pues le empieza a decir que sí estaba despierta, a lo que Bianca le dice que sí, que estaba despierta, que qué había pasado, a lo que ella le contesta que sí estaba despierta, que había pasado, que sí todo bien, que por qué no podía dormir y pues mi amiga le contesta que sí, que no puede dormir, que se sentía mal, que de repente empezó a sentir mucho miedo. Entre las dos empezaron a consolar pues para que se les pasara esta crisis, ¿no? Y de repente Bianca le dice a su amiga, bueno, me da miedo pasarme como a tu lado porque pues ya saben que típico que la noche te da miedo que algo te jale pues debajo de tu cama. Entonces Fernanda le dice que por lo menos se den la mano para sentirse acompañadas, ¿no? Y así fue, ellas se dan la mano y básicamente después de un rato se quedan dormidas. A la mañana siguiente todo súper bien, de hecho no tenían escuela y salen a jugar al jardín. La mamá de Bianca le dice que está bien, pero que les va a hacer de desayunar. Y aproximadamente pasaron 15 minutos cuando el desayuno ya estaba listo y empezaron a desayunar junto con su mamá, ¿no? Cuando de repente pues le empezaron a contar a la mamá lo que habían hecho en su pijamada, que pues la habían pasado súper bien, pero que en algún momento empezaron a contar historias de terror y que esto les causó muchísimo miedo, ¿no? Es ahí donde pues Fernanda se empieza a reír y le dice frente de la mamá de que sí, pusieron tan mal que incluso se tuvieron que dar la mano para poder dormir tranquilas, ¿no? Y es ahí donde se sacan muchísimo de onda porque la mamá le hace un comentario y le dice, oye hija, pero ¿a poco moviste la cama de tu hermana? Porque las camas están bastante alejadas como para que ustedes pues hayan dado la mano y por favor si las movieron solo te pido que las dejen en su lugar, ¿no? Y cambiaron de tema. Bianca y Fernanda se quedaron viendo, pero no quisieron alarmar a la mamá, entonces lo dejaron pasar. Cuando terminaron de desayunar, se fueron a su cuarto y se recostaron y se dieron cuenta que efectivamente era imposible que ellas estuvieran tomadas en la mano, ya que pues estaban a unos 4 metros de distancia una cama de la otra. Esa idea se sacan muchísimo de onda y no saben si realmente ellas se tocaron la mano o no. Entonces ellas se sacan muchísimo de onda y no saben qué fue lo que pasó. Por un momento Bianca cree que pues fue su hermana la que pues estuvo junto a ella, pero no deja de ser pues
algo básicamente paranormal, ¿no? Que las asusta mucho. Mi nombre es Ari y estuve muy contenta de tenerte aquí escuchando estas historias junto a mí. Nos vemos en el próximo capítulo. Buenas noches y hasta la próxima.